vamos a sacar un tema de la Biblia. Vamos a sacar otro tema de la Biblia como los tantos que hemos estado abordando durante estos meses de este año, como es el tema de las finanzas. Mire de lo que vamos a hablar durante este mes de septiembre. Vamos a hablar acerca de la economía bajo los principios de Dios. Ese es el tema que nos va a reunir, cuando también la economía es un tema que creo que a todos nos importa. Y a veces no lo hablamos en las iglesias porque creemos que tiene una connotación que no es espiritual. Pero la economía también es espiritual. Cuando nuestra economía la vivimos bajo los principios de Dios, y claramente la Biblia habla entonces de esto. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas. ¿Puede usted abrir su Biblia? Evangelio de Lucas, capítulo 12. Vamos a ir al texto de apoyo para el mensaje de esta mañana. Evangelio de Lucas, capítulo 12. Evangelio de Lucas, capítulo 12. Sí, ahí la tiene su Biblia. Bueno, en el ministerio de Jesús, una de las cosas que me llama la atención es la variedad de personas con las que Jesús conversa, se encuentra, o como decimos, con las personas con las que Él se topa. Uno dice, me topé, me encontré con alguien, al final del día uno llega conversando a la casa, y en ese día el Señor se encontró con una persona que le traía una petición muy particular. Y también me recuerdo que a veces nos pasa lo mismo, de personas que nos piden algo que yo no puedo hacer. Pero miren lo que pasa en Lucas capítulo 12, Lucas 12, versículo 13 al 21. ¿Lo tiene allí? Lucas 12, capítulo 12. Voy a leer en la versión NBI, Nueva Versión Internacional. Y el pasaje en Lucas 12, capítulo 12, versículo 13, señala de la siguiente manera. Uno de entre la multitud le pidió, maestro, le dicen al Señor, maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo, una cuestión legal, ¿ya? Y el Señor le dice, hombre, replicó Jesús, ¿quién me nombró a mí juez o árbitro entre ustedes? Y dice el verso 15, tengan cuidado, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Entonces les contó esta parábola. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Así que por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Dice después, descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Y termina el relato diciendo, así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. ¿Qué les parece este texto? Seguramente lo había leído, nos vamos a detener unos momentos en él, pero primero les pregunto, entrando en este tema, ¿con cuánto dinero anda hoy día en el bolsillo? Métase la mano al bolsillo, ¿con cuánto anda trayendo hoy día? ¿Cuánto trajo en efectivo? Pero se da cuenta que hoy día el dinero en efectivo prácticamente está quedando atrás. Hoy día la gente anda con muy poco dinero en efectivo. Las tarjetas, el pago de débito, el crédito, todo se paga con este dinero plástico, ¿ya? Y a veces quedamos, ¿qué hago cuando no ando en efectivo y tengo que pagar en efectivo? Algunos más son del efectivo que de las tarjetas.
Pero esta es la dinámica que se ha dado en el uso del dinero. El dinero, el origen del dinero. Antiguamente, dice la historia, no existía el dinero, por supuesto. En algún minuto tuvo que aparecer el dinero, porque antiguamente, ¿qué se hacía para hacer transacciones? ¿Qué se utilizaba? ¿Qué medio se utilizaba? El trueque. Así que el que andaba con un saco de harina y necesitaba aceite, tenía que buscar a alguien que tuviera aceite, ¿ya? Y que además el que tenía aceite se interesara por tener harina. Así que había que conjugar eso. Tengo aquí aceite, tú tienes harina, ¿te parece? Intercambiaban. Así que era el trueque la forma de transacción de entonces. Después incluso se desconocía o hubo un problema porque no se sabía qué valor darle, por ejemplo, a una oveja. Yo tengo una oveja, tú tienes una vaca, ¿equivale a lo mismo? No, una vaca es más grande, tú me tienes que dar 3 ovejas. Entonces, luego se presentó esa problemática, qué valor darle a los objetos que eran de trueque, que se usaban con esa finalidad. Así que posteriormente allá en Asia, siglo VIII, cuenta la historia que empiezan a aparecer lo que son las primeras, ¿qué cosa? Monedas, con metales preciosos. Así que en esas monedas se empezó a acuñar la imagen de una persona importante, como en este caso el emperador. ¿Se recuerdan que en los tiempos de Jesús muéstrenme la moneda de la ofrenda? Y le muestran la moneda y ahí estaba la moneda ¿de quién? Del emperador. Y Jesús dice, den al César lo que es del César, etcétera. Entonces comenzaron a aparecer las primeras monedas. Luego comenzó a escasear los metales preciosos y comenzaron a hacerse monedas, por ejemplo, de cobre, ¿ya? Y esas las monedas eran los elementos de transacción. Y luego, bueno, aparece esta moneda, moneda billete, moneda papel, digámoslo así, donde justamente hasta nuestros tiempos justamente están tanto las monedas como entonces los billetes. Así la historia de manera muy breve, sencilla, el relato es más o menos el origen del dinero y cómo se ha estado estableciendo, se ha popularizado, se ha masificado, luego aparece el dólar y así etcétera, y cada país entonces con su propia moneda. Hermanos queridos, y justamente el pasaje de Lucas, entrando en materia con respecto al tema de las finanzas, porque la Biblia habla de ello, nos relata justamente algo que llama la atención. ¿Qué aparece en este pasaje de Lucas, capítulo 12? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Naturalmente lo primero que se observa es que hay alguien que está interesado más en lo material que en lo que verdaderamente debiese importarle en la vida, que es que el Señor intervenga para justamente ayudarlo en una cuestión económica. Señor, dile a mi hermano que la herencia la comparta conmigo. Ahora, seguramente la herencia que el padre repartió a sus hijos es probable, dirían algunos, que a este hijo le correspondió más que al otro, y el que está en desventaja quería quedar en igual condición, y por eso dile entonces a mi hermano que comparta la herencia conmigo. O tal vez a él no le correspondió la herencia y solamente al primogénito le correspondió, pero había una cuestión de intereses. Hermanos, y me detengo acá, porque eso es lo que nos pasa de alguna manera con el Señor, cuando traemos nuestros temas económicos ante Él. Y pregunto, ¿es correcto hablarle al Señor de nuestra economía? ¿Es indicado? ¿Le puedo contar a Él lo que necesito económicamente? ¿Le puedo decir que necesito más de lo que tengo ahora? ¿Se lo puedo decir? ¿O solo tengo que contentarme con lo que tenga aunque no me alcance? ¿Puedo compartir lo material con Él? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y ya en Mateo capítulo 6 nos habla, Jesús nos da el consejo, no os afanéis. No os afanéis. El Señor sabe de qué cosas ustedes tienen necesidad. El Señor, así como alimenta a los lirios del campo, sustenta a las aves de los cielos. ¿Recuerdan el pasaje? Así también hará con ustedes. Así que, ¿por qué? Porque ustedes valen mucho más. Ustedes valen mucho más. ¿Pero qué deben hacer primero? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué pasará? Y todas estas cosas serán añadidas. Si el problema, hermano, está en buscar las añadiduras, como dicen algunos, y no buscar lo espiritual. El problema estaría
en alguien que solo le habla al Señor de lo material, de sus necesidades físicas, personales en casa, pero no está buscando a Dios, no está confiando en Él, no le está sirviendo, no le está siguiendo, no está aprendiendo de Él, no está teniendo una relación. Entonces el que el tal hace, por supuesto que tiene toda la razón para estar afanado, intranquilo, porque no está teniendo esta relación con Él. Entonces, hermanos, podemos compartirle nuestra necesidad material al Señor. Pero aparentemente aquí nos encontramos con alguien que aprovecha la oportunidad de que está el Señor y que tiene tal autoridad para que le resuelva su vida económica. Lo que sí tenemos que asegurar es que no venimos al Señor para que nos resuelva nuestra situación económica. No venimos al Señor y no nos entregamos a Él porque me han prometido que si tú vienes a Cristo todos tus problemas se resolverán. No venimos a Cristo para tener una mejor situación económica, encontrar un mejor trabajo. No venimos a Cristo para tener sustento y nuestro presupuesto mejores. No, eso viene después. Lo primero, venimos a Cristo por Él. Por Él. Necesitamos vida espiritual, una necesidad que solamente Él la puede completar. Entonces, ¿a qué voy con este pasaje de colocar las cosas en su lugar? Sí, el Señor está interesado de nuestro bienestar económico. Quiere que estemos bien. Pero tampoco esto se comulga con esa llamada teología de la prosperidad, la cual enseña que el Hijo de Dios tiene que ser próspero y que nunca le va a faltar y que su despensa, refrigerador o su mesa siempre va a estar llena, siempre va a estar bendecido. ¿Lo ha escuchado? ¿Lo ha escuchado? Entonces, eso no es lo que enseña la Biblia, tratando de imponer la idea de que Dios está preocupado de nuestro bienestar material, de nuestras comodidades, desentendiéndonos totalmente de que no vivimos para eso. Es otro el propósito del Señor, es otro el plan. Que nuestra vida en esta tierra es pasajera, se va a acabar en algún minuto. Y en algún minuto nos vamos a encontrar con la eternidad. Porque encontramos a Jesús cuando Él dijo, háganse tesoros. ¿Dijo el Señor que no hagamos tesoros? ¿Dijo que hagamos riquezas? ¿Lo dijo el Señor? Claro que lo dijo. ¿Pero dónde? En los cielos. Haceos tesoros en los cielos y no en la tierra. Porque ¿qué pasa cuando uno se hace tesoros en la tierra? ¿Viene qué cosa? ¿Quién viene? El ladrón, la polilla, y todo lo carcome, se lo roba y nada nos queda. Pero el que se hace tesoros en el cielo permanecen para siempre. Entonces, ¿a qué voy? No es que las finanzas estén mal y no sea un tema del que no tengamos que hablar. No sea un tema por el cual no pueda pedir oración. No puedo pedir, pero todo en su lugar. Primero me tengo que asegurar que estoy en comunión con el Señor, que lo estoy buscando a Él y que se va a cumplir que los que buscan a Dios y primeramente a Él y su reino, estas cosas vendrán por añadidura. ¿Cuánto han visto la provisión del Señor en sus vidas? ¿Cuánto han visto que el Señor ha sido fiel? Y yo sé que todos levantarían la mano. ¿Cuánto han pasado época de vacas flacas? ¿Me entienden la idea, cierto? Que son las vacas flacas, ¿cierto? Tal vez hoy día hay alguien que esté pasando por la época, como decimos acá en Chile, la época de las vacas flacas, de la escasez, donde falta, donde se reduce, y especialmente estamos viviendo un tiempo de crisis económica, no solamente en Chile, sino que en muchos otros lugares, donde los costos se han elevado, lo que antes nos alcanzaba y podíamos ir a la feria. ¿Cuántos van a la feria? ¿Alguien va a la feria de aquí? ¿Trae lo mismo que lo que traía hace 5 años? ¿Se ha dado cuenta que 10,000 pesos que antes uno los... ¿Anda con 10,000 pesos en el bolsillo, no? Ya ni se ven. Se han ido, parece. Están escasos. Y están más presentes los de 1,000 pesos. ¿Ya? El famoso, ¿cómo se llama este personaje? Miguel Carrera. Parece que está más presente que otro. Entonces, evidentemente que es un tema del cual tenemos que hablar. Pero la Biblia tiene respuesta al respecto. Entonces Jesús le replica, ¿quién me ha puesto a mí como juez o árbitro de ustedes? O sea, dando a entender, yo no he venido para estas cosas. Mi principal objetivo, como dice Juan, a lo suyo vino
¿Y cuál era lo suyo? Justamente ponerse en el medio para a través de él obtener eterna salvación. Yo no estoy como juez o árbitro para estas cosas, no es mi finalidad. Pero sí establece un principio que es claro que tengamos nosotros presente, y gracias porque hay jóvenes acá que lo estoy mirando, porque uno también tiene que empezar a construir su futuro, construir su economía, la cual también está en estrecha relación con su responsabilidad. Está en estrecha relación una buena economía, una economía estable, sólida, firme, con ser un buen trabajador, con ser puntual, con ser cumplidor. ¿O no? Claro que sí. No hay, ¿cómo se dice?, otros caminos u atajos. Yo quiero saltarme esto. Para tener una economía buena, sana o por lo menos aceptable, tengo que saber levantarme temprano. Muchas veces acostarse tarde, hacer sacrificios. Esto no se obtiene y no es un regalo, porque Dios no alimenta. ¿A quién no alimenta? A los ociosos. Porque más bien dicho, Pablo dice en Timoteo, el que no trabaja, ¿cómo dice? El que no trabaja, decía el apóstol Pablo, que era muy directo, no coma. Así que les llamaba la atención a los creyentes de aquellos años porque creían que el Señor venía y habían dejado de trabajar. No, pónganse a trabajar, sigan con sus vidas, agraden al Señor. El que no trabaja, entonces no coma. Bueno, y ahí el versículo 15, volviendo al texto de Lucas capítulo 12, verso 15, dice el Señor, y esto en la versión NBI dice, tengan cuidado. O sea, pongan atención a lo siguiente, advirtió a la gente. Absténganse en primer lugar, dice, de toda avaricia. ¿Qué es la avaricia? ¿Qué es la avaricia? Es desear más de lo que necesito. Más de lo que necesito, y que es un germen de estos tiempos. El querer tener, desear algo que no necesito y comprar algo que no necesito, pero lo compro porque está de oferta. Y aprovechar estas ofertas, estos descuentos, estos días X, no voy a decir un nombre, una letra, estos días, ya, ¿cómo se llama estos lunes? Estos que son de descuento, que duran 3 días, los ciber, que son tentaciones que se lanzan para que uno pueda, claro, uno puede encontrar descuentos y eso poder ayudar a su economía, si es que justamente es algo que uno necesita. Pero una de las advertencias que hacía ya Jesús en esos años y también es tan pertinente para hoy día, es el tema de la avaricia, ¿ya? Y uno dice, pero si yo soy cristiano, ¿puedo ser un avaro? ¿Puedo desear más? Y no solamente eso, sino que lo que tengo, no quererlo compartir con nadie, que se transforma también en egoísmo, porque dicho sea de paso, cuando el Señor nos da, no es solo para nosotros. ¿Es para qué? Para compartir, para dar, para entregar. O sea, si a alguien lo coloca el Señor en un lugar de buena situación económica, en un buen cargo y le provee muy bien, uno se tiene que preguntar, Señor, ¿para qué es todo esto? Porque no es para mí. El Señor nos da para proveer para lo nuestro, pero también nos da para bendecir a otros. Entonces, cuidémonos de esto porque podemos estar al borde de eso, porque una de las cosas que ha hecho caer a muchas personas y dentro de las iglesias, que es justamente el tema del dinero. El dinero es una bendición, pero también puede transformarse en un tremendo mal para algunos cuando no somos buenos administradores. Así que, hermanos, me llama la atención estas palabras. Tengan cuidado, tengamos cuidado, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia, y agrega como una frase, como un eslogan, como un principio: la vida de una persona no depende de la abundancia, ¿de qué? De sus bienes. Así que nadie vale por lo que tiene, sino que cada uno valemos por lo que, por lo que somos, por lo que somos. Así que puedo andar muy sencillamente vestido o no tener vehículo, sí tenerlo, pero lo que importa es lo que somos. Así que no tenemos que permitirnos que esta sociedad nos venda o no le compremos, como hay un dicho que también se usa, no le compremos a esta sociedad que nos dice que eres por lo que tienes. No consideremos si el de al lado, el vecino,
nos mira de pies a cabeza si no tenemos lo que Él tiene. Y tampoco para querer ganar prestigio y ser escuchados y ser integrados con avaricia, desear lo que no tenemos. Así que, hermanos, preocupémonos del ser, de ser los hombres y mujeres que en su palabra el Señor espera de nosotros. Y después les contó esta parábola del Señor. ¿Qué contiene esta parábola? Esta parábola contiene la habitualidad de muchas personas que están en un contexto de cosecha, están en un contexto de campo, ¿ya? Pero apliquémoslo a la ciudad, apliquémoslo a la vida en la urbe, cuando el Señor cuenta que el terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Una buena cosecha, dice el verso 16. Así que se puso a pensar, ya que tuvo ganancia, tuvo intereses, ¿qué hago con esto que está aumentando? ¿Qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, lo que voy a hacer es derribar lo que tengo, que son estos graneros pequeños. Voy a construir unos que sean más grandes, lógicamente, y donde pueda almacenar todo el grano y almacenar entonces todos mis bienes. Y eso fue lo que entonces concretó. Un lugar donde guardar y almacenar más. Y diré a mi alma cuando esto lo haga, alma mía, ya tienes bastantes cosas, ya te has ganado la vida, buenas cosas guardadas para muchos años. O sea, una persona que dice, tengo mi futuro asegurado. Tengo mi futuro, así que puedo descansar y estar tranquilo. ¿Se puede solo estar tranquilo cuando, entre comillas, se tiene el presente y el futuro asegurado? La Biblia habla que no. Puedo yo tener incertidumbre de mi futuro, pero aún estar tranquilo. Puedo tener incertidumbre o no saber cómo lo voy a hacer mañana, pero se puede estar tranquilo. La diferencia a la corriente secular y a la fe cristiana, el que es de afuera, si no tiene los bolsillos, si no tiene la cifra en la cuenta, si las cifras no son a favor, si no tengo la tranquilidad de que mañana voy a tener, entonces puedo estar tranquilo. Si no tengo esa tranquilidad, si no tengo entonces la ansiedad y las enfermedades que son propias de este siglo. Pero el creyente, el cristiano, siendo trabajador, siendo esforzado, siendo responsable, siendo un hombre y una mujer que confía en el Señor, aunque se meta las manos a los bolsillos y no sepa qué va a pasar mañana, su confianza la tiene puesta en el Señor. Él proveerá. No os afanéis del día de mañana. Si bien es cierto, tengo que trabajar para que el día de mañana tenga, pero si por X circunstancias algo sucede, el Señor está en control de todo. Entonces por eso digo, no os afanéis. No lo digo yo, el Señor lo dice, no os afanéis. Porque escuchar estas palabras del Señor y hacerlas propias son una tremenda tranquilidad para el alma. Hermanos, la situación económica está difícil hoy día. Eso significa tener que tomar medidas, tener que cambiar nuestro presupuesto, tener que revisar nuestros gastos y que lo que tal vez habitualmente gastábamos, hoy día tal vez prescindir de eso y preferir una vida un poco más modesta, más sobria y evitar ciertos gastos, ciertos lujos que tal vez el día de ayer eran lujos, hoy día sí lo son de verdad. Entonces, esto nos lleva a ser prudentes y a seguir el consejo de la palabra. Pero volviendo a la historia, nos encontramos con alguien que le fue bien, que ganó. Pero no es que a un cristiano porque le vaya bien, prospere y tenga que derribar los graneros de hoy y hacer graneros más grandes, significa que está mal. Puede decir, Señor, si esto me está pasando, primero es un motivo de gratitud, un motivo de alabanza. Y cualquiera de nosotros que recibe una bendición, una provisión, una importante y bonita noticia económicamente hablando, lo primero que tiene que hacer, ¿qué es? Alabar al Señor, darle gracias. Lo que no veo que ocurre en esta historia, porque eso es lo que ocurre con frecuencia. Pedir oración para que me vaya bien y cuando me empieza a ir bien, me olvido de Dios. ¿A alguno le ha pasado? ¿Ha visto a alguno? Y eso sucede. Personas que pueden llegar a la iglesia o golpear la puerta suya a pedir oración, pero una vez que le va bien y tiene trabajo, ya no está en la iglesia y ya no sigue al Señor. ¿Por qué? Porque los horarios de su nuevo trabajo ya no le dan la oportunidad de venir.
Entonces comienza a cambiar la realidad y nos olvidamos. Entonces, si me va bien o si le fue bien al personaje de la parábola, en lugar de decir, alma mía, en vez de hablar consigo mismo, porque es lo que hace, habla consigo mismo, ya tienes seguridad, tu futuro está asegurado, así que dedícate a ¿qué? A comer, a beber, a gozar de la vida. O sea, está todo listo. En vez de hablar con Dios y decirle, gracias Señor. Si usted trabaja y tuvo un buen día y le fue bien, ¿qué tenemos que hacer? Dar gracias, porque me fue bien en mi trabajo. Dar gracias porque conseguí un contacto nuevo, un cliente nuevo. Dar gracias porque encontré este descuento, esta oferta, y hoy día me puse a traer un poquito más en el carro de la feria. Por ejemplo, dar gracias porque este mes pude cancelar estas cuentas que son fijas todos los meses. Mi luz, mi agua, mi gas, etcétera. Dar gracias porque esta deuda que la quiero resolver, Señor, me has ayudado a poderla reconvenir de alguna manera y poder cumplir con ella. Pero sí, lo que tiene que hacer todo creyente y todo hombre es ordenar sus finanzas. Y una de las cosas que suceden cuando uno viene al Señor, aparte de ordenar muchas otras cosas, es eso. ¿Quién alguna vez pasó por una crisis económica de gran endeudamiento? No levante la mano. Algunos de los que están acá pasó ese momento donde por haber hecho uso de las tarjetas de crédito indiscriminadamente y sin mirar, sin calcular, de pronto el agua nos llegó ¿a dónde? Al cuello, como dice el dicho. Y ahí es donde uno tiene que buscar, clamar. A nosotros también nos sucedió años atrás. Y buscamos el rostro del Señor y dijimos, esto hay que ordenarlo. Esto hay que ordenarlo. Porque cuando uno está en el Señor, tiene que vivir una vida ordenada. Y si estamos lejos de eso, ese es un importante motivo de oración. Entonces, alma mía, descansa, ya tiene muchos bienes, goza de tu vida, muchos años, descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero no conversa con el Señor. Si el Señor me bendice, es para bendecir. Si el Señor me lleva a lugares altos, algo quiere el Señor hacer con ellos. De seguro que es así. Porque incluso la Biblia dice que el Señor le da al rico, al que no conoce del Señor, para bendecir al justo. Esta es la dinámica del reino de los cielos. O sea, el Señor está trabajando en medio de los bienes materiales, en medio del dinero, en medio de las finanzas. Y acá ahora viene el texto bíblico del versículo 20, si lo puedes colocar. El versículo 20 es que en esta escena aparece Dios, que le dice, de alguna manera le habla para decirle que es, ¿qué cosa es? ¿Qué es necio? ¿Qué es necio? Tonto, torpe. Eso es necio, tonto. Y tonto es el que hace las cosas sin pensarlas. Él no las medita, no las reflexiona, no calcula. Tonto es el que se pone a construir o quiere construir una torre y comienza a construirla y no tiene los materiales suficientes para hacerla. Eso también está en el Evangelio. Tonto es el que quiere enfrentar con 10.000 a un ejército que cuenta con 20.000. Tonto es el que no calcula. Tonto el que cree que acumulando riquezas o preocupándose solo de lo material tiene la vida ganada. Tonto es el que no mira que la vida un día se va a acabar y me encontraré ante la eternidad y me encontraré con cuántos tesoros me hice en el cielo. Tonto será el que llegando a ese día descubra que no pudo acumular suficientes tesoros en el cielo. Tonto será el que cree que lo que obtuve en la vida me lo podré llevar después. Tonto será el que cree que lo que reunió materialmente y no lo usó para bendecir, no lo usó para el reino de Dios, cree que Dios le va a aplaudir en la eternidad. Tonto será el que nunca entendió cuál es el lugar de las finanzas de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Entonces, tonto le dice, necio le dice, Él lo dice, Dios lo dice. No escatima a Dios en decir las cosas como son. No escatima a Dios en decirle a alguien lo que es y cómo ha actuado. No es diplomático Dios, sí amoroso, sí lleno de amor, pero ese amor a Él no lo exime, no le amarra las manos para decirnos las cosas como son.
Somos nosotros los que nos decimos a nosotros cosas, autoengañándonos, como el tipo de la historia. Alma mía. Y se autoengañó. Porque eso es también un tonto. Un tonto es el que se engaña y se dice cosas que evidentemente la palabra de Dios no las dice, solamente para calmar su conciencia. Tonto, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida, dice. ¿Y quién se va a quedar con lo que has acumulado? Esta noche se te acaba la vida, ya sea por tus años, ya sea por una enfermedad, ya sea por un accidente, pero claro está que la vida en esta tierra no es eterna. En algún minuto usted y yo ya no vamos a existir, ya no vamos a estar y nos vamos a encontrar ante la eternidad. Y cuando comparemos la vida presente con la eternidad, nos daremos cuenta que esta vida prácticamente era como un abrir y cerrar de ojos ante la inmensidad de la eternidad. Entonces, tonto es aquel que no consideró que en algún minuto la vida se le iba a ir y qué hizo con lo que la vida, entre comillas, le dio. Porque, hermanos, de eso se trata las finanzas de acuerdo a los principios bíblicos. ¿Qué hago con lo que Dios me da? ¿Cómo lo estoy utilizando? ¿Qué honra le estoy entregando a Él? ¿Estoy siendo un correcto administrador? Y así termina el texto bíblico cuando dice, así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico para Dios. Ser rico delante de Dios. ¿Se puede ser rico? Si no somos ricos en esta vida, hermano, la Biblia dice que sí podemos ser ricos, pero para Dios. Esa es la finalidad. O sea, no perder la perspectiva. Si bien es cierto, estamos con los pies en la tierra y tenemos que estar con los pies en la tierra para hacer y tomar correctas decisiones, pero tenemos que estar con los ojos puestos en los cielos, en las cosas de arriba, para que podamos vivir de manera equilibrada todo lo que significa nuestro andar con el Señor. Miren, hay algunos principios bíblicos que quiero compartir, dejando este pasaje que está acá, y en Lucas capítulo 16, sin salir del Evangelio de Lucas, donde tenemos abierto, nos encontramos, y rápidamente quiero hacer mención de otro pasaje que habla acerca de la mayordomía de las finanzas, cuando encontramos la parábola del administrador astuto. Mi Biblia dice acá la parábola del administrador astuto, o del mayordomo astuto, que actuó con astucia. Ustedes conocen la historia, pero en el Lucas capítulo 16 hay una historia que conviene leer. Y en el versículo 10 dice, el que es honrado, 16:10, el que es honrado, en lo poco también lo será en lo mucho. Y el que no es íntegro en lo poco, también lo será en lo mucho. La Biblia establece este principio acerca del uso de las finanzas, que el que es honrado en lo poco que tiene y lo usa bien, y lo administra bien y le alcanza bien, lo usa de tal manera que cuando tenga más va a ser de la misma forma. Pero el que es desordenado en lo poco que tiene, cuando tenga más, le va a pasar exactamente lo mismo. O sea, la honradez parte con lo poco. ¿Cuántos son honrados acá? ¿Somos todos honrados? ¿Del 1 al 10? La honradez se ve no solo en decir la verdad, sino que en el uso de nuestras finanzas. La honradez. En pagar lo que hay que pagar y en devolver lo que hay que devolver. También le ha pasado a más de alguno. Esto me dio vuelto de más. Señor, esto es suyo. El otro día compartía, hermano, ¿se acuerda? Compartía en la micro, en el bus. Abren la puerta del bus y ¿qué hace la gente? Entra nomás. ¿Cuántos van adelante a pagar su pasaje? O se saltan, o ven la oportunidad. Entonces el que es honrado en lo poco. Me pasó una vez que alguien ahí te paran en un semáforo y te golpean el vidrio. Mira, y te venden algo. Y alguien puede enganchar a lucas, a 2 lucas. Pero ¿cuál es la procedencia? ¿Cuál es la procedencia? Entonces, por aprovechar una oferta, porque me parece la oportunidad, puedo caer justamente en una condición donde me vea involucrado. El ser honrado es un tremendo conflicto a nuestra conciencia. Para algunos les será muy fácil, pero para otros no. Cuando tal vez veo que no sé cómo lo voy a hacer y aquí me están ofreciendo esto, pero a costa de mentir, a costa de engañar,
a costa de no hacer algo, a costa de ocultar algo. Tal vez estoy peligrando el semestre, y hablando de la honradez semestre, pero podría hacer esta jugada y salvar el semestre con esta nota, pero nota que la consigo por medios un tanto fraudulentos. Entonces, el que es honrado en lo poco, en el contexto del dinero, también lo será en lo mucho. En el versículo 13 de este mismo capítulo de Lucas 16 dice: ningún sirviente o ningún hombre puede servir ¿a qué? A dos patrones o a dos señores, dice acá. Menospreciará a uno o amará y amará al otro, o querrá mucho a uno o despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez ¿a quién? A Dios y a las riquezas. O sea, cuando se trata de esto, uno tiene que estar primero, pero no pueden los dos ocupar el mismo lugar. Así que, hermanos, elijamos a Dios. Elijamos a Dios y dejemos que Él gobiernen todos los demás. En Mateo capítulo 16, Mateo 6, versículo 19, ya leíamos y hacíamos mención, pero si alguien quiere tenerlo ahí anotado, en Mateo capítulo 6, versículo 19, Jesús advierte en el mensaje del Sermón del Monte o de la montaña, cuando dice el verso 19, capítulo 6 de Mateo: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, donde los ladrones se meten a robar, más bien acumulen para sí tesoros en el cielo. Y me gusta el verso 21, siempre el verso 21 lo he tomado como un verso muy, muy profundo, que tiene mucho significado. Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. O sea, de verdad, ese texto me cala profundamente cuando dice, donde está lo que amas, a eso que amas, tú le vas a dedicar tiempo, esfuerzo y toda tu vida. Donde esté tu tesoro. Y me hago la pregunta, ¿qué es mi tesoro? ¿Cuál es mi mayor tesoro en la vida? ¿Qué es lo que más amo en la vida? Porque a eso es precisamente, en lo práctico, a lo que le voy a dedicar tiempo, dedicación, concentración. Y nuestro tesoro debe ser Dios. Debe ser Dios. Porque si Él es nuestro tesoro, entonces allí estará también nuestro corazón y nuestro amor. Hermanos, Proverbios capítulo 3, para cerrar con este pasaje, porque hay mucho que hablar, pero quiero mirar este pasaje de Proverbios capítulo 3 en el contexto de los principios o de los consejos de la palabra de Dios en el uso de las finanzas. Este pasaje de Proverbios 3, del versículo 9 y 10, Proverbios 3, me llama la atención y creo que podríamos darnos el tiempo de mirarlo, de leerlo y de considerarlo al cerrar este mensaje. Proverbios 3, versículo 9, ya se hablaba acerca de los bienes en aquellos años. Honra al Señor ¿con qué? La Reina Valera dice, honra al Señor con tus bienes. Acá dice, honra al Señor con tus riquezas. Honra al Señor con tus cosas materiales, en nuestras palabras. Hónralo al Señor. Y con los primeros frutos de tus cosechas. ¿Ya? Lo que resulte de tu trabajo, de tu esfuerzo, lo primero que te salga, ¿ya? Así dice, aquí está la promesa, tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Así que, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor. Así que tus graneros se llenarán a reventar. En otras palabras, sin la intención de ser literalistas con el texto bíblico, pero sí hay un principio de honra, de darle al Señor lo que es del Señor y al Rey lo que es del Rey. Cumplir con el Señor, pero también cumplir con nuestras responsabilidades civiles. Traer nuestras ofrendas al Señor. Si tú me has bendecido, Señor, esto lo traigo y lo voy a usar para servirte. Que servir al Señor con nuestros bienes no se reduce solamente a ofrendas. Servir al Señor con nuestros bienes no es solamente traer un diezmo y una ofrenda. Servir al Señor con nuestros bienes es más que eso. ¿Lo cree usted? Si ahora hiciéramos círculos y grupos, hiciéramos la pregunta, ¿de qué otras maneras se pueden servir y honrar al Señor con lo que tengo? ¿Qué respuesta daríamos? ¿Qué respuesta darían los grupos? ¿Se puede servir al Señor con nuestros bienes viendo la necesidad de algún vecino, de algún amigo, echándole una mano, trayendo también para cesta de amor? ¿Por qué no? Entonces, si tú me has bendecido y tengo y puedo tener en mi mesa y sé que alguien necesita, puedo honrar al Señor entonces con mis bienes. Por cuanto lo hiciste a estos mis pequeños,
a mí lo hicisteis, dice el Señor. Por cuanto le diste comer al hambriento, al sediento. Entonces, honramos al Señor con nuestros bienes. Cuando miro lo que Él me ha dado, ¿cómo puedo servirte? ¿Cómo puedo honrarte? ¿Cómo puedo ayudar entonces a otros? ¿Encontramos principios y consejos en la palabra acerca de las finanzas, acerca de la economía? Claro que sí. Uno de esos principios es la honradez, es la buena administración, es ser personas trabajadoras, esforzadas, diligentes, dedicadas. Y otro principio que encontramos en la palabra es que si el Señor nos bendice y nos provee, es justamente para mirar de qué manera podemos servirle a Él entonces con nuestros bienes. Otro principio que encontramos en la palabra es que si Él nos ha provisto económicamente, no puedo hablar con mi alma, tengo que hablar con Él. Tengo que decirle, gracias Señor, gracias por este día que terminó, gracias por el alimento. O sea, cada día es para la honra del Señor. Honro al Señor con mis bienes cuando los miro, los contemplo, miro mi cuenta, o miro mi bolsillo, o miro la mesa y le hablo a Él y le doy gloria y alabanza. Entonces, hermanos, sigamos durante este mes hablando de esto. Pero si hoy día alguien está afligido porque justamente su aflicción corresponde a una necesidad material, quisiéramos orar por usted en esta oración que vamos a hacer. Oremos al Señor. Les invito a inclinar su rostro, allí en casa también. Oremos respecto de este tema, respecto de nuestras finanzas, de nuestra economía, de la economía personal, la economía del hogar. Quiero, Señor, en esta hora darnos este tiempo para darte las gracias, primero por conocerte, porque primero queremos, Señor, mirarte a ti, buscar tu nombre, el reino de Dios. Lo demás vendrá por añadidura y no alterar el orden y el lugar que te corresponde a ti. Señor, ni tampoco querer usarte para que nuestra mesa tenga lo necesario. No, primero parte con una relación contigo. Por lo tanto, Señor, ayúdanos a acercarnos a ti, independientemente de lo que nos esté pasando, y a tener esa relación contigo.